Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar estas hamburguesas de zucchini o calabacín. Esta receta es sencilla, muy fácil de realizar y quedan unas hamburguesas súper deliciosas. Además, es ideal para que los niños coman verduras de una manera diferente. Así que vamos a aprender a realizar estas hamburguesas. Para esta receta lo primero que vamos a necesitar va a ser un zucchini o un calabacín, no sé cómo conocerán a esta verdura. Al calabacín lo vamos a lavar y con la parte más gruesa del rallador lo vamos a rallar. Cuando tengamos nuestro zucchini bien rallado, vamos a tomar un recipiente. Sobre el recipiente vamos a poner un repasador, un trapo y si no, un colador. Ponemos todo el zucchini dentro del repasador y lo vamos a apretar para sacarle el exceso de líquido de nuestro zucchini. Cuando le hayamos sacado todo el exceso de líquido, miren todo lo que me quedó acá. Vamos a tomar otro recipiente, vamos a poner nuestro zucchini rallado y escurrido y vamos a agregarle los condimentos. Los condimentos son sal, más o menos yo le agregué media cucharadita, un cuarto de cucharadita de pimentón dulce, media cucharadita de ajo en polvo, orégano a gusto y una buena cantidad de perejil picado. Además, al bowl le vamos a sumar un huevo bastante grande y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Cuando tengamos todo esto bien integrado, le vamos a sumar 100 gramos de queso rallado. Acá utilicen el queso rallado que a ustedes les gusta, puede ser sardo, reggianito o el queso rallado que tengan en casa. Y a esto también lo vamos a volver a integrar. Por último, a la preparación le vamos a agregar 150 gramos de pan rallado. Lo vamos a integrar muy bien. Primero lo voy a comenzar haciendo con una cuchara y luego van a recurrir a las manos y vamos a amasar todo esto hasta que formemos un bollo. Mientras yo me quedo incorporando esto, acá arriba te voy a dejar unos enlaces de unos videos que están muy buenos. El primero son unas hamburguesas de lenteja y mijo que quedan súper sabrosas. Si te gustan los medallones rellenos, en el canal hay unos medallones de lentejas rellenos que quedan buenísimos. Si te gustan las verduras, en el canal hay unas croquetas de espinaca que salen muy buenas. Y si no, te puedes preparar unas croquetas de pollo súper crocantes por fuera y muy deliciosas. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video en la casilla de descripciones van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Cuando tengamos el bollo bien formado, vamos a tomar porciones de la masa. Acá si quieren se pueden ayudar de una cuchara grande como para más o menos ir tomando la misma porción de masa. La vamos a aplastar y en el centro le voy a poner un pedazo de queso. Acá usen el queso que a ustedes más les guste. Puede ser un queso magro, queso cremoso o mozzarella. Le vamos a poner este pedazo de queso que va a ser el queso que ustedes elijan. Y luego vamos a ir cerrando la hamburguesa. Importantísimo mirar que no les quede ningún pedacito de queso afuera para que el queso no se escape al momento de cocinarlas. Ahora sí, le vamos a dar la forma característica de las hamburguesas. Así que vamos a seguir haciendo este mismo procedimiento de tomar una porción de la masa, la aplastamos un poquito, le ponemos el pedazo de queso, la cerramos y le damos la forma característica de la hamburguesa hasta que terminemos toda la preparación.
Una vez que las tengamos todas listas, las vamos a llevar a una sartén a la cual le voy a poner apenitas un poquitito de aceite. Las voy a cocinar de un lado hasta que estén doradas, las voy a dar vuelta y las voy a cocinar del otro lado también hasta que estén bien doraditas. Para los que se preguntan si estas hamburguesas se pueden cocinar en el horno, claro que se pueden cocinar en el horno. Recuerden solamente aceitar la asadera donde vayan a poner las hamburguesas y también las cocinamos de un lado hasta que están doradas, las damos vuelta y las cocinamos del otro lado. Con esta receta me salieron 8 hamburguesas de buen tamaño. Ahora vamos a abrir una de las hamburguesas para que vean cómo quedaron por dentro. Y la verdad que esta receta no solamente me gusta por lo ricas que quedan, sino porque es una forma de que los niños incorporen más verduras en las comidas de todos los días. Además, estoy segura que les van a encantar. Así que anímense, prepárenlas y después me cuentan qué tal les parecieron. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. Y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.